Qué bueno que andes por acá. Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Pettinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Hola, ¿cómo estás? Las elecciones presidenciales en Venezuela el domingo 28 de julio dejaron un sabor tan amargo que cuesta digerir lo que está pasando. El chavismo no quiere perder. Es más, hace 25 años que no pierde. Y Nicolás Maduro dejó demostrado que no está dispuesto a irse ni a negociar nada. Su partido ganó las elecciones y punto. No importa cómo. El Consejo Nacional Electoral, 6 horas después del cierre de los comicios, es decir, después de la medianoche, ya 29 de julio, dio a Nicolás Maduro como ganador con el 51,2% de los votos. En tanto, Edmundo González Urrutia, según el Consejo, obtuvo un 44,2%. Hubo una asistencia del 59%, una asistencia muy alta, porque en la última elección presidencial, que fue en el 2018, había participado el 46% de la población. El gobierno habló de que hubo un hackeo proveniente de Macedonia del Norte y que eso fue lo que retrasó el recuento de votos. Pero el descontento social se sintió durante toda la semana, también este fin de semana. El sábado se llevó a cabo una marcha, el sábado 3 de agosto, una marcha organizada por la oposición, donde no estuvo presente Edmundo González Urrutia, sino que la protagonista de la movilización fue la gran opositora María Corina Machado. Mientras tanto, Nicolás Maduro, disgustado con estas manifestaciones, dio por resuelto el brote fascista, en referencia a las protestas, y anunció que fueron detenidas 2.000 personas en la última semana. Se habla además de que el número de fallecidos supera la docena. El rol de Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador fue lento, fue dubitativo y le está dando cierto margen de maniobra a Maduro para su show político y mediático, con peleas con Milei y Elon Musk incluidas. Estados Unidos fue el primer país en reconocer como ganador a Edmundo González Urrutia. ¿Cómo está la situación en Venezuela? De esto se va a tratar el podcast de hoy. Empezamos. La ingenuidad de quienes pensaron que Nicolás Maduro podría haber reconocido una derrota y comenzar el proceso para una transición pacífica del poder era demasiado ilusa. Luego de las elecciones del 28 de julio, el líder se muestra desafiante y se atrinchera dentro del círculo que lo sostiene. Este es un complejo sistema de alianzas intestinas que le dieron la libertad para alterar las normativas internas y favorecer las prácticas corruptas, porque de otra manera el chavismo no hubiera logrado transitar, aún con altibajos, estos largos 25 años. La clave de la relativa estabilidad actual se debe a la dolarización de la economía. Aquello que solía ser una maldición, hoy le permite a Maduro atravesar una crisis crónica, pero sin conflicto social. Hoy hay dos Venezuelas, una muy pequeña, rica y con altos niveles de consumo, y otra multitudinaria, pobre y que vive el día a día. Diferentes economistas afirman que en estos últimos 9 años la contracción económica en Venezuela fue la mayor registrada por un país sin guerra en al menos 50 años. De acuerdo con datos publicados por Ricardo Zucker Heredia, politólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, desde 2013, es decir, desde que gobierna Maduro, hasta 2020, el tamaño de la economía de Venezuela disminuyó un 80%. Es decir, la economía ahora crece a razón del 5%, pero partiendo del 20%. Lo que detalla Zucker Heredia es que en valores absolutos, lo que él dice, el PBI de la economía venezolana se acerca a los 100.000 millones de dólares, cuando llegó a pasar los 400.000 millones de dólares en sus mejores momentos. El giro del que te estoy hablando comenzó en el 2020. Lo cuenta muy bien Esteban de Gori en un artículo que se llama No te la puedo creer. Y el autor dice que en el 2020 se puso en marcha el capitalismo bolivariano, con un impulso fundamental que fue la salida del rígido control de cambios y de divisas que restringía las transacciones comerciales. Maduro dejó de llamar parásitos a los empresarios para empezar a acordar con ellos. Y por ejemplo, lo que cita de Gori es la relación entre el gobierno de Maduro y la Polar. La Polar es la empresa más grande de Venezuela, es una corporación industrial que tiene actividades productivas que abarcan los sectores de alimentos, bebidas alcohólicas, gaseosas y productos de consumo masivo. Tiene filiales, ¿no?, que se llama Alimentos Polar. Y el cambio con esta empresa lo dice todo, porque Maduro se acercó a su dueño, Lorenzo Mendoza,
que es lo más avanzado que hay hoy, la empresa lo más avanzado del capitalismo venezolano, y de a poco todas las empresas estatales se fueron acercando a operadores privados, las tierras expropiadas por Chávez se fueron alquilando, las leyes laborales se negociaron con los empresarios, principalmente el tema de los despidos, aparecieron exenciones fiscales, promociones para la exportación, y hoy las góndolas están llenas en Venezuela. No hay desabastecimiento ni movilizaciones sociales que claman alimentos. Es en este marco en el que se dieron las elecciones, en el que el gobierno de Maduro ha tratado de demostrar un retorno a la normalidad, pero también hubo otro hecho muy importante en todo este proceso, que fue el Acuerdo de Barbados. El Acuerdo de Barbados sentó las bases entre oficialismo y oposición para que se produzcan ahora estas elecciones presidenciales, unas elecciones presidenciales que pretendieron ser competitivas. El 17 de octubre del 2023, el gobierno de Maduro, el oficialismo y la plataforma unitaria, la oposición, firmaron en Bridgetown, en Barbados, 2 acuerdos provisionales sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos y la protección de los intereses vitales de la nación. Que el gobierno de Maduro haya cumplido estos acuerdos es otra cosa, porque no lo ha hecho, pero sí le sirvieron para aliviar el aislamiento y su propia situación. No hay que olvidar la campaña de máxima presión que ha venido ejerciendo Estados Unidos desde 2019 para tratar de derrocar a Maduro, creando la figura de presidente encargado, con Juan Guaidó, un enfoque que exacerbó la peor emergencia humanitaria de Sudamérica, provocó un éxodo de migrantes que se estima en casi 8 millones de personas. Ha sido el mayor proceso de migración latinoamericana en la historia regional. Además, esto de presidente encargado llevó a una actuación, diría, vergonzosa de la oposición, también de la presión internacional, un mecanismo que no solo no funcionó, sino que puso en ridículo la actuación de muchos gobiernos. Pero vamos a estas elecciones. El gran éxito de la opositora inhabilitada para presentarse como candidata a presidenta, María Corina Machado, es haber logrado la mayor movilización de votantes desde Hugo Chávez, aunque no sea ella la candidata, y tuvo la sabiduría de elegir a un candidato como Edmundo González Urrutia, del que ahora vamos a hablar en un ratito, pero al fin, luego de 25 años de chavismos, pudo aparecer una figura capaz de aglutinar a la oposición, una oposición que siempre estuvo muy dividida. Aunque, bueno, hay que reconocer, por supuesto, que el oficialismo se las ha hecho prácticamente imposible, porque se cansó de sofocar protestas, de tener disidentes y opositores, y el chavismo utilizó todo tipo de amenazas y amedrentamientos, ¿no?, para quien ostentó con enfrentarlo. Entre las 2 propuestas principales de esta elección hubo una diferencia muy clave, porque Nicolás Maduro y su partido, por un lado, consolidaron su proyecto en torno a objetivos ideológicos. Entonces su propuesta estaba alineada con los valores del socialismo bolivariano, denominaron un plan de 7 transformaciones y con un discurso antiimperialista típico. En cambio, el movimiento de María Corina Machado basó la campaña en el descontento popular con el gobierno y fue la base principal de la campaña. Ha expresado González Urrutia que busca lograr la libertad, la democracia y la prosperidad. Y que Corina Machado decida sumar al experimentado exdiplomático Edmundo González Urrutia como candidato presidencial fue un gran acierto. Como dijo el conocido opositor Enrique Capriles, Edmundo no genera miedo. Edmundo es un hombre moderado. Fue diplomático en Argentina a inicios de siglo, allá por el 2002. Adelantó que el suyo va a ser un proyecto de centro, equilibrado, con presencia estatal. Por ejemplo, se ha encargado de demostrar una fuerte distancia con la política económica de Javier Milei. En sus declaraciones afirmó que no avanzará en una desregulación total de la economía, ni tampoco en la destrucción del Estado. Y dejó muy claro también que no tiene previsto privatizar la petrolera estatal venezolana PDVSA. En cambio, María Corina Machado tiene ideas bastante más radicales, lo que genera importantes divisiones. Machado proviene de una familia de empresarios siderúrgicos. En el 2002 comenzó su activismo político siendo una de las adversarias más odiadas de Chávez. Fue una de las fundadoras del grupo Súmate para la defensa de los derechos de los votantes y también una de las dirigentes preferidas del gobierno de Estados Unidos que le brindó apoyo financiero a su causa. En el 2005 fue recibida por el presidente George W. Bush en la Casa Blanca. Hay una foto que alimentó la polarización política entonces. Y el grupo Súmate fue uno de los instigadores del intento de golpe de Estado a Hugo Chávez en el 2002,
donde militares disidentes y figuras de la oposición se propusieron derrocar al entonces presidente en un corto tiempo. Y a Machado la persigue el hecho de que estuvo presente en el Palacio Presidencial durante la toma de posesión del entonces presidente de facto, Pedro Carmona, un cargo que le duró 47 horas, pero del cual hizo toma de posesión. Y ella insistió que no estaba allí para apoyar al golpe, sino que justo estaba visitando a la esposa de Carmona, una amiga de la familia. Con el paso de los años, Corina Machado ha moderado su tono, se expresa ahora con una suavidad inusual en ella, hasta no hace demasiado tiempo. Si bien apoya desde hace tiempo la privatización de petróleos de Venezuela, se apartó del eje económico durante la campaña. ¿Y qué hizo? Bueno, optó como prioridad hacer foco en el cambio político, es decir, en lograr elecciones que sean reconocidas internacionalmente, porque sabe que este es el primer paso que le permita el regreso de Venezuela a los mercados globales, porque la inversión extranjera es escasa por la falta, ¿no?, de Estado de Derecho, de instituciones independientes y tampoco de un marco jurídico confiable. En relación a los resultados que dio a conocer por segunda vez el Consejo Nacional Electoral, porque Maduro le pidió a la justicia que le pida al Consejo que dé a conocer los resultados, bueno, siguen favoreciendo a Maduro, que sigue sin mostrar las actas. Es esto lo que le están pidiendo la mayoría de los mandatarios del mundo, ¿no? Que muestre las actas para dar cuenta que esta fue una elección limpia, que ganó de manera limpia y no por fraude. En el concierto latinoamericano, la posición más rápida y sensata en relación a reconocer o no las elecciones la tomó el presidente de Chile, Gabriel Boric, no sin costos internos, pero rápidamente el izquierdista expresó que los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral que le daban la victoria a Maduro son difíciles de creer y que su país no reconocerá ningún resultado que no sea verificable. En tanto, en la vereda de enfrente se posicionó Javier Milei, que consideró sin una sola prueba que se había producido una victoria aplastante de la oposición y también denunció fraude. Quienes se preocuparon en ser cautelosos y terminaron tomando posiciones dubitativas fue el triplete progresista, Brasil, Colombia, México. Había mucha expectación sobre cómo reaccionarían porque ninguno de estos gobiernos son oponentes o adversarios a Maduro. Sus estrategias se han venido concentrando en un no aislamiento del régimen de Maduro porque no quieren a un paria en la región. Pero ¿qué pasó? La lentitud con la cual actuaron le dio tiempo a Maduro para hacer todo el show que quiso, con la expertise que ya conocemos. Recién 2 días después de conocerse los resultados habló Lula. ¿Y qué dijo? Dijo que el proceso fue normal, pero pidió publicar las actas y trató de bajarle el tono al asunto. Dijo que los medios tratan a esto como si fuera una tercera guerra mundial, aunque lo que está sucediendo en Venezuela no tiene nada grave ni nada que asuste. Esto dijo Lula. Probablemente se haya olvidado que él mismo dijo que estaba asustado ante la declaración de Maduro, que había dicho que si él perdía en los comicios iba a haber un baño de sangre. Probablemente se olvidó. Y este lunes 5 de agosto, Mauricio Macri y una treintena de presidentes de la región le reclamaron a Lula que tome una posición más firme en este tema. Es un grupo de exmandatarios congregados en el foro IDEA que le mandó una carta al presidente de Brasil pidiéndole una postura más firme de condena contra el accionar de Maduro. Mientras tanto, este lunes Lula da Silva viajó a Chile, se reunió con Gabriel Boric y se espera probablemente que hablen del tema Venezuela y tomen una postura común, una postura más concreta. Mientras tanto, el presidente Joe Biden la semana pasada también se comunicó con Lula para dar una respuesta coordinada. Emitió un comunicado a Estados Unidos, pero no fue un comunicado conjunto con Brasil. La Casa Blanca expresó, dice, los 2 líderes coincidieron en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas divulguen de manera inmediata información electoral completa, transparente y detallada de cada centro de votación. ¿Qué pasó? 2 días más tarde, la administración norteamericana reconoció a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, le costó también varios días expresar que no hay pruebas de fraude en Venezuela. Agregó que si la oposición no está conforme con el veredicto final, debe acudir a las instancias judiciales pertinentes. Y Lula se expresó en el mismo sentido, ¿no? Como si Venezuela tuviera una justicia independiente a la cual recurrir, que de hecho fue lo que hizo Nicolás Maduro. Le pidió a la justicia que le pida al Tribunal Electoral la corroboración de los resultados, pero sigue sin mostrar las actas.
Y el viernes el mexicano volvió a solicitar a los líderes de otros países que no intervengan en los resultados de las elecciones y dijo que México no iba a elegir un bando porque no es legal ni legítimo que otros países emitan fallo a favor de algún candidato. Pero quien más tardó en reaccionar fue Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Su rol en esta crisis cobra importancia como país vecino de Venezuela y como el mayor receptor de la migración venezolana. Fue durante su administración en el 2022 que se inició el proceso de normalización de las relaciones, aunque estas han quedado truncas luego de las críticas del mandatario colombiano que exhortaba a Maduro a respetar el acuerdo de Barbados, ¿no?, entre oficialismo y oposición para facilitar la regularización política, en el cual Colombia había oficiado de observador. En una larga carta en X, el presidente colombiano expresó que las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Y agregó un pedido al gobierno de Estados Unidos de suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos. Y recién el viernes, el 2 de agosto, apareció un comunicado conjunto de los gobiernos de Brasil, México y Colombia que tardó mucho. En este comunicado llamaron a las autoridades electorales venezolanas a publicar de forma expedita los datos desglosados mesa por mesa de votación de las elecciones del domingo. El tridente considera que las controversias electorales deben dirimirse por la vía institucional y que el principio de soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. Si lo tomamos literal, verificación imparcial podría significar que no sea la justicia venezolana la que se encargue del proceso de corroboración de los datos de las elecciones. Pero bueno, evitaron mencionar a Nicolás Maduro y la verdad estuvieron muy tibios. Por último, cabe agregar el accionar de la OEA. Las divisiones con respecto a esta crisis restringen enormemente su margen de maniobra. Esta semana fracasó por un voto una resolución que exigía a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones del domingo. Este rechazo es un golpe a la estrategia que plantea la derecha regional, liderada por los gobiernos de Argentina, Uruguay y Perú, a la cabeza, que denunciaron fraude sin presentar ninguna prueba. Lo cierto es que mientras América se debate qué hacer con Nicolás Maduro Moro, este se despliega con su usual histrionismo, dando un show mediático lamentable pero que no tiene desperdicio. Por un lado, Maduro amenaza con enviar a la cárcel a Corina Machado y a Edmundo González porque son jefes de una conspiración fascista, y por otro lado acude al Tribunal Supremo de Justicia para interponer un recurso ante la Sala Electoral para que realice un peritaje y establezca la verdad sobre los comicios, toda una performance con tal de no mostrar las actas. Y el espectáculo sigue, ¿no? Porque también acusó a la oposición de intento de golpe de Estado, llamó a Milei fascista, feo, estúpido. Y a Milei le digo, Milei, no me aguantas un round, bicho cobarde, traidor a la patria, no me aguantas un round. Y estúpido, se toma unas fotos de estúpido, ¿ustedes no lo han visto? Entonces pone la cara así. ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista, un nazi como ese? Un sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina. También afirma ser peronista. Perón. Yo soy peronista y evista. Mi gran Perón y mi gran Eva Perón. Con Perón voy, con Evita voy. Y vamos, ellos también están con nosotros. Y en este raid mediático, hasta Elon Musk tuvo cabida. Luego de varios intercambios, Maduro lo invitó a pelear. ¿Quieres pelea? Elon Musk, estoy listo. Soy hijo de Bolívar y Chávez, no te tengo miedo. El video con la invitación se viralizó en las redes sociales hasta que el multimillonario le responde, acepto. Elon Musk, vamos a darnos. Pero vente para acá, en el poliedro, tú y yo. Si te gano, Elon Musk, te acepto el viaje a Marte. Pero te das conmigo. Para Nicolás Maduro, el show debe continuar, por lo menos hasta el 2031. Hasta acá llegamos hoy. Seguime en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X. En todos estoy como Natalia o Nati Petinari. Nati con I latina y Petinari con doble T. Hasta la próxima. Tratamos de aportar
ideas para la salvación de este planeta.